Señor les bendiga, mis amados hermanos. Pueden tomar sus asientos en esta mañana. Bienvenidos. De la bienvenida a la persona que está a su lado. Hágalo sentir en casa. Bienvenidos también todos aquellos que nos están siguiendo desde sus casas a través de la señal de Facebook. Durante estas semanas, como iglesia, hemos estado revisando una serie y hablando acerca del corazón de Dios, de las pasiones que hay en el corazón de Dios. Y en este mes de agosto en particular hemos estado revisando que Dios ama profundamente a las naciones, que Dios no tiene favoritos. Y la semana pasada el pastor Steven nos compartía de que hay naciones que están o pueden estar más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Mientras estamos en este lugar, leí esta semana que un promedio de 4 niños nacen cada segundo en esta tierra y que para este 2024 somos cerca de 8.000 millones de personas habitando en este planeta. Y hay cerca de 194 países reconocidos y hay otros estados pequeños o naciones pequeñas que han aparecido en estos últimos años y que si se suman todos esos países, más o menos serían 206 naciones o territorios dentro del planeta Tierra. Es bastante, increíble. Y la verdad no sabía, pero me dio curiosidad por saber cuál era uno de los últimos países que se ha creado en la tierra. Y su nombre es Sudán del Sur. Queda en África Occidental, un país pequeño, creado, uno de los últimos que han sido creados. Y la verdad, a mí me gusta la historia y la geografía desde que estaba en escuela, pero es casi imposible saber de memoria el nombre de todos estos 206 países y territorios, sus etnias, sus culturas, su gente, sus tradiciones. Es complicadísimo. Yo no sé si que hay en esta mañana alguien que ha tenido el privilegio de viajar a esos 200 países. ¿Habrá alguien esta mañana arriba, aquí abajo, que ha tenido ese privilegio de viajar solo por la metrovía tengo, dicen algunos? Bueno, pero hay alguien que sí es capaz de no solamente conocer cada detalle de los territorios de este planeta llamado Tierra, sino que ese alguien es capaz de ver cada detalle de cada hombre que habita este planeta. Y ese es Dios, el creador del universo, el que nos formó a cada uno de nosotros, el Padre del cielo y de la tierra, nuestro Rey de reyes y Señor de señores. Y esta mañana, aunque nosotros vivimos en este planeta y no conozcamos, debemos sentirnos con privilegio de que somos hijos de ese Dios que creó los cielos y la tierra y que lo conoce absolutamente todo. La palabra de Dios nos enseña que Dios conoce a cada persona que habita en este mundo. Job 34:21 lo planteó de esta manera: porque Dios ve todo lo que hace la gente, está al tanto de cada paso que dan. El libro de Hebreos lo plantea: porque no hay nada creado en el mundo que se pueda esconder de Dios. Todo está al desnudo y expuesto ¿a quién? A su vista. Es a Él a quien tendremos que rendirle cuentas de nuestras vidas. Dios lo ve, ¿qué cosa? Todo. Ve cada movimiento de la gente. Está al tanto de lo que hace la gente. Y eso puede, para aquel que no conoce al Señor, puede intimidarlo y decirle: tengo un Dios que me está viendo todo lo que yo hago. Pero para los que confiamos y creemos en Dios, es un privilegio tener a un Dios que está atento y poniendo su mirada cada día para cada uno de sus hijos. Entonces, no hay que sentirnos intimidados, hay que sentirnos más bien confiados y gozosos de que tenemos un Dios que cada día está pendiente
de cada uno de nosotros que somos sus hijos. Más allá del espacio físico de cada territorio, Dios tiene una pasión profunda por las personas que habitan cada nación, sin importar si esta nación es pequeña o grande, porque su propósito es generar una transformación personal. Y por eso el título de este mensaje es Naciones Transformadas. Y la primera idea que quiero compartir esta mañana es que Dios desea generar una transformación en los hombres de cada nación. Cuando uno lee el Antiguo Testamento, Dios ve, y uno puede ver que Dios tenía un plan y un propósito de transformar. Si uno ve el Nuevo Testamento y ve los inicios del ministerio de Jesús y comienza a leer los evangelios, el primer mensaje que nos plantean los evangelios es que Dios quería generar un cambio en la vida de cada hombre. Y Mateo 3:17 nos dice que cuando Jesús comenzó su obra, su ministerio, y comenzó a recorrer la zona de Capernaum, por donde queda el mar de Galilea, Jesús fue pregonando un mensaje, y fue claro ese mensaje principal que fue pregonando. Desde entonces, Mateo 3:17 nos dice, desde entonces Jesús comenzó a anunciar, cambien su manera de ¿qué? De pensar y de vivir, porque el reino de los cielos está cerca. Ese es uno de los primeros mensajes que dio, el principal mensaje que comenzó a dar Jesús, el Hijo de Dios, cuando caminó por esta tierra. Cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de los cielos está cercano. Entonces, cuando comenzó Jesús su ministerio, comenzó a recorrer pueblos, aldeas, y uno de los que comenzó a llamar fueron pescadores. Eran pescadores, no tenían una preparación, su oficio era la pesca. Y uno de esos pescadores era Pedro. Sabemos que llamó a Pedro, lo invitó a que lo siga, y la historia es de que Jesús transformó a este pescador en un pescador de hombres. Jesús, cuando caminaba por los pueblos, su plan era transformar a los hombres. Y Pedro captó la esencia de este mensaje de transformación. El relato bíblico en Hechos 2:38 nos habla que cuando llegó el día de Pentecostés y estaban los primeros creyentes reunidos y el Espíritu Santo vino sobre esos creyentes, hubo gente que salió alborotada para ver qué es lo que estaba pasando. Y Pedro aprovecha este momento para poder compartir el evangelio, la palabra de Dios a estos creyentes. Entonces, a estas personas que estaban viendo lo que había sucedido con los creyentes. Entonces, estas personas le preguntan a Pedro, ¿qué debemos hacer? Y Pedro, según el relato de Hechos 2:38, usa las palabras que Jesús mismo usó. Pedro les dijo, cambien su manera de ¿qué cosa? De pensar y de vivir. Y bautícese cada uno de ustedes en el nombre de ¿quién? De Jesucristo. Así les perdonará sus pecados y recibirán el Espíritu Santo como regalo. ¿Ven interesante? Pedro, el pescador, usando las mismas palabras de Jesús, él había cogido y había captado la esencia que el hombre necesita una transformación. Puede haber una persona que puede tener una buena hoja de vida, puede haber una persona que tenga una buena reputación, puede ser una persona que digas, esta persona es buena, no es cristiano, pero es buena. Pero necesitas tener una transformación. Ser bueno no es suficiente. Necesitas tener a Jesús en tu vida y ser transformado. Y ese es el mensaje que Jesús quiso dar desde el inicio. Lo segundo que quiero compartir en esta mañana es de que Dios puede cambiar cualquier realidad en la que te encuentres. El Hijo de Dios nos demostró que Él puede cambiar nuestras realidades sin importar en qué ciudad o barrio te encuentres, vivas, residas, quién seas, cuál sea tu pasado o la fama que puedas tener. Jesús, como decía hace un momento, pasó por varias ciudades, grandes y pequeñas. Pero en todas estas ciudades por las cuales pasó Jesús, Él iba haciendo una transformación, iba transformando vidas. Y el libro de Lucas nos da dos historias interesantes. A mí me encantan estos relatos de Lucas. Y una de esas historias está en Lucas capítulo 17, del versículo 11 al 19. La palabra de Dios nos dice, camino a Jerusalén, Jesús pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Jesús iba camino a Jerusalén
y pasó por las regiones de Samaria y Galilea. Los samaritanos y los judíos no se podían ver, y hay muchos judíos que para evitar tomaban otro camino más largo para encontrarse con los samaritanos. Pero Jesús dice que iba un día pasando rumbo a Jerusalén y pasó por esta frontera. Y al entrar a cierto pueblo, 10 leprosos. ¿Cuántos leprosos? No uno. ¿Cuántos? 10. 10 leprosos salieron a encontrarlo y se quedaron parados a lo lejos y le dijeron en voz alta: Jesús, Maestro, por Dios, ayúdanos. Otra versión dice que estos leprosos gritaron: Jesús, ten compasión de nosotros. Ahora, yo quiero poner en contexto, los leprosos eran personas marginadas, eran personas que dentro de la sociedad no estaban integrados, estaban apartados de las ciudades. Eran personas que no tenían vida social. Si los podemos decir, eran personas que estaban muertas en vida porque no tenían ningún tipo de opción de vincularse con la sociedad, con la gente. Eran personas que religiosamente tampoco tenían ninguna alternativa, estaban totalmente apartados y marginados. Entonces Jesús encuentra a estos 10 leprosos camino hacia Jerusalén y estos leprosos pegan ese grito, esperando o tratando tal vez de conseguir que ese Jesús cambie sus realidades. Porque definitivamente cuando uno lee el relato de Lucas, uno puede ver de que tal vez estos leprosos tenían alguna idea de quién era este Jesús. Y probablemente Lucas, que es tan descriptivo, nos plantea esta frase. Esos leprosos probablemente dijeron: va a venir, va a pasar Jesús. Y esta es nuestra realidad, estamos siendo marginados, somos marginados y separados. Y este Jesús que habían escuchado, probablemente estos leprosos dijeron: es la oportunidad que tenemos para que este Jesús que está haciendo milagros pueda también hacer algo por nosotros y cambiar nuestra realidad. Así que pegan el grito. Y la palabra de Dios nos dice en el relato de Lucas que Jesús los escucha y Jesús les dice: vayan donde los sacerdotes. Y es una frase interesante, una respuesta interesante. Al verlo Jesús les dijo: vayan y preséntense ante los sacerdotes. No les dijo: sean sanos. Su fe los ha sanado. Están listos, están curados. La respuesta de Jesús es: vayan, ¿donde quiénes? Donde los sacerdotes. En el contexto de la ley, los sacerdotes eran los encargados de verificar y de avalar de que los leprosos o las personas con enfermedades cutáneas pudieran estar ya libres de toda enfermedad. Entonces Jesús los estaba mandando a estos leprosos a que vayan donde esos sacerdotes. No les había dicho: están sanados. Y el relato de Lucas nos dice que hicieron estos leprosos. Mientras iban a los sacerdotes, ¿fueron qué cosa? Sanados. Ahora, cuando uno espera o escucha esta respuesta de los leprosos que le dice: Jesús, haz algo por nosotros, ten compasión, lo que uno esperaría es que si este Jesús estaba haciendo milagros, este Jesús de una te diga: eres sano, estás sano. Pero Jesús no les dice eso: vayan donde los sacerdotes. Y esos leprosos tenían la opción de decir: no, pues, no era la respuesta que yo estaba esperando de ti. Estaba esperando aquí, ya me he preparado con los gritos, con las pancartas y las hurras para decirte que tengas compasión. Y tú me sales con que vaya donde los sacerdotes. No era lo que estaba esperando. Y muchas veces en nuestra vida cotidiana queremos algo de Jesús, queremos que Jesús haga según lo que queremos. Pero muchas veces Jesús obra no solo según lo que nosotros queremos, sino según lo que Él quiere para nosotros, que es bueno. Y los planes de Jesús siempre van a ser mejores que los planes que uno pueda tener para nuestras vidas. Entonces, estos leprosos tenían la opción de decir: yo pedí otra cosa. Pero el relato de Lucas nos dice que estos hombres fueron y camino a los sacerdotes fueron, ¿qué cosa? Sanados. Pero pasó algo extraordinario. El libro de Lucas nos dice que uno de ellos, eran 10, pero uno de ellos, al ser sanado, regresó nuevamente a Jesús dando gritos
de júbilo y de agradecimiento. Y cuando llegó a Jesús este leproso, dice la palabra que el leproso se postró a los pies de Jesús y comenzó a agradecerle. Definitivamente ocurrió algo extraordinario en la vida de este hombre, una transformación, no solamente sanidad, sino que reconoció que Jesús pudo cambiar su realidad. Fue el único que pudo transformar su realidad. ¿Y saben quién era este leproso? No era judío, era samaritano. Y los samaritanos no tenían buenas relaciones con judíos. Pero aquí vemos que el Señor puede transformar la realidad de las personas. Hay dos cosas que hicieron estos leprosos. Lo primero de ellos es que reconocieron que necesitaban a Jesús para transformar sus vidas. Y lo segundo que hicieron fue obedecer. No refutaron, no contradijeron la orden, no dijeron no voy a hacer, no pusieron reparos. Ellos obedecieron a Jesús. Dos cosas: reconocer que Jesús puede transformar tu vida, y lo obedecieron. Hoy probablemente muchos se sientan y digan, bueno, pero yo no tengo lepra, pero probablemente tengas una condición de marginado y de separado de tu familia, de tus vecinos, de gente que te rodea, o alguna circunstancia que te tocó vivir en el pasado te ha hecho que te autoexilies y te autoaísles de la sociedad, de tus conocidos. Hoy quiero decirte que el plan de Dios no es que sigas siendo marginado ni te sientas aislado. El plan de Dios es que lo conozcas a Él y vengas, porque Él también tiene un plan para ti, para los marginados, para los separados, para los que se sienten solos. Él puede transformar la realidad de cualquier persona. Solo debe reconocerlo y buscarlo, y Él puede transformar. Otro de los relatos que está en Lucas 19 es el relato de Zaqueo. ¿Cuántos han escuchado este relato de Zaqueo? Es un relato que uno lo ve, lo lee y dice, qué hermoso relato. Dice que Jesús pasó, esta historia se desarrolla en Jericó. Jesús pasaba por Jericó. Jericó era una localidad que nació, fue edificada bajo maldición. Y en esta ciudad vivía un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo tenía dos características. No era cualquier persona dentro de Jericó, era una persona que tenía dinero, era una persona pudiente. Y segundo, tenía un rango laboral muy superior a los demás. Él era un jefe y recaudador de impuestos. Tenía entonces un buen cargo y tenía dinero. Pero tenía algo en su contra. Tenía una mala reputación. Tenía una mala fama. La gente lo miraba y lo asociaba como un pecador, como un hombre de mucha mala fama, como un opresor que recaudaba impuestos. Entonces, el relato de Lucas 19 nos dice que Jesús pasó por Jericó y probablemente la gente de Jericó estaba al tanto, escuchaba y había sabido que Jesús iba a pasar, así que la gente sale a las calles de Jericó para tratar de ver a Jesús. Y este hombre, este recaudador de impuestos, siente curiosidad por saber quién es Jesús. La Biblia nos dice que Zaqueo era un hombre pequeño. No sé, no nos dice cuántos centímetros medía Zaqueo, pero los que medimos 1,65, parado para 1,80, sabemos que es sentirse algo bajo de estatura. Entonces, este hombre dice que tuvo curiosidad de saber quién era Jesús y corrió y trató de meterse entre la multitud. Pero el relato nos dice que no pudo. Cuando estaba leyendo esto, me acuerdo de cuando uno hace sus reuniones familiares, ¿verdad? Y en nuestra familia hay gente mucho más alta que nosotros. Y llega el momento de las fotos y ponen todos ahí en la foto, ¿verdad? Y los que somos bajitos tenemos que hacer todos los malabares para poder estar a la altura, ¿verdad? Y si son demasiado altos, ya nos toca hacer la de los futbolistas, ponernos en la parte de adelante y poner como futbolista para que nos vea. Pero el relato bíblico dice que esto no le funcionó a Zaqueo. Y Zaqueo, ¿qué fue lo que hizo? Fue corriendo y se trepó a un árbol para poder ver a Jesús. Yo creo que a esta altura del partido, esa curiosidad de Zaqueo
ya se iba transformando. No era una simple curiosidad. Había un plan que se estaba manejando a favor de la vida de Zaqueo y un plan que siempre Dios tiene. Porque para Dios no hay coincidencias, siempre hay planes y propósitos para nuestras vidas. Entonces Zaqueo va y se sube al árbol y la palabra de Dios nos dice que Jesús pasó y lo mira a Zaqueo que está trepado en ese árbol y le dice a Zaqueo, Zaqueo, baja de allí porque hoy es necesario que pose en tu casa. Otra versión dice, apúrate, baja de allí porque hoy voy a quedarme en tu casa. Es interesante. ¿Cómo llama Jesús a este hombre? Lo llama Zaqueo. Le dice su nombre. No le dice, oye, pecador, publicano, opresor, oprimidor de los pobres, estafador de los pobres. Baja de allí porque hoy quiero arreglar cuentas contigo. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Jesús conocía como hijo de Dios quién era Zaqueo. Lo sabía, pero él no lo llama por su pecado, lo llama por su nombre. Así actúa la misericordia del Señor. Aun cuando nosotros estamos hundidos en cosas que no le agradan, en pecados, Dios siempre, Jesús siempre, en su inmenso amor, nos recordará por nuestro nombre, porque su fin es que cada uno de los que han pecado puedan proceder al arrepentimiento y puedan conocer a Él y puedan ser salvos. Ese es el amor de Jesús. Siempre te llamará por tu nombre. Y Zaqueo estaba trepado en ese árbol. Zaqueo estaba ahí por curiosidad. Pero Zaqueo pudo haber dicho, está linda tu invitación, está bonita, pero no sé si te enteraste, yo vine por curiosidad. Y probablemente haya sido esta mañana invitado aquí por curiosidad o porque alguien te trajo, pero quiero que conozcas y que sepas de que no hay planes que son efímeros, no hay planes que son volátiles. Todo Dios lo tiene planificado y probablemente si te trajo aquí es porque Jesús quiere que lo conozcas. Porque no hay planes aislados para Dios. Él quiere que lo conozcas. Y entonces Zaqueo, trepado en el árbol, pudo tener dos opciones. Puede decirle, yo solamente vine por curiosidad. Pero Zaqueo, ¿qué hizo? Bajó del árbol y fue a su casa. Y Jesús compartió probablemente el mensaje con Zaqueo. Y la palabra de Dios nos dice cuál fue la evidencia de transformación en la vida de Zaqueo, que Zaqueo se levantó y le dijo, la mitad de lo que tengo va a ser ¿para quiénes? Para los pobres. Y si hay alguien que yo he estafado, entonces le voy a dar 4 veces más a esa persona con la cual he estafado. Y la respuesta de Jesús le dijo, la salvación ha llegado a esta familia. Hay dos cosas que uno puede ver en la historia de los leprosos y en la historia de Zaqueo. Zaqueo hizo dos cosas. Probablemente, movido por la curiosidad, fue a intentar conocer a Jesús, pero finalmente terminó aceptando que Jesús podía transformar su realidad. Y lo segundo que hizo Zaqueo en ese árbol es obedecerlo. Él pudo tener la determinación de decir, no bajo de este árbol, no es conmigo la historia. Pero Jesús tenía una historia para hacer con la vida de Zaqueo y Zaqueo bajó y fue transformado. ¿Qué puedes hacer tú para poder ser transformado? Simplemente aceptar a Jesús y poder obedecerlo. La historia ocurrida en Jericó nos demuestra que el Señor puede cambiar la realidad de barrios, aunque estos tengan mala reputación, tengan la fama de ser inseguros. Él puede también transformar la realidad de las personas, aun cuando creamos que son personas que tienen mala reputación. Pero el poder de Dios puede también transformar la vida de estas personas. Porque es el poder de Dios el que cambia, el que transforma, el que restaura las vidas. Amén. Y lo tercero que quiero compartir en esta mañana es que Dios desea usarte para transformar la realidad de otros. Yo estaba pensando en este punto y en cómo el Señor transformó mi vida.
Y la idea de transformar vidas no es de que todos los días vengas y te prepares para el último domingo de agosto y vengas todos los domingos de septiembre a solo agradecer por esa obra de transformación que Dios hizo contigo. El plan de ese inicial es muy bueno, pero Dios tiene algo adicional para cada uno de nosotros cuando ejecuta una transformación en nuestras vidas. Y quiero planteártelo de esta manera. Los que son padres lo van a entender. ¿Qué pasa cuando viene un nuevo niño a este mundo? La madre va a la clínica o al hospital, da luz, y el primero que conoce al niño después del médico y después de la madre, ¿quién es? El padre, ¿verdad? Entonces al padre lo hacen entrar a la sala y lo tienen listo al niño. Y entonces, ¿qué hace el padre? El padre se encuentra por primera vez con su nuevo hijo, con su criatura. Y el padre lo que hace es, toma al niño en sus brazos y lo comienza a amar. Es su primer encuentro con este niño. Y ama a este niño profundamente. Se conecta, se hace una relación, un nexo con este niño. Y probablemente la emoción del padre al ver a su hijo por primera vez sea mayor cuando sabe que ese niño es fruto tal vez de un largo proceso de espera, porque lo tuvo que esperar por muchos años, porque no venía. Y tal vez ese niño es fruto de un milagro y fruto de un sacrificio, y probablemente la emoción es más. Y ese padre comienza a amar profundamente a ese niño que toma por primera vez. Es lo mismo que pasa el amor del Padre con aquel que lo acepta a Jesús como su único y suficiente Salvador. Se transforma en una nueva criatura. Hay un sacrificio de por medio. Y el Padre, cuando vienes tú a los caminos del Señor, el Padre te ama profundamente y mucho más que lo hace un padre cuando ve por primera vez a su hijo. Ese es el amor profundo del Padre. Entonces, ¿qué hace cuando el padre, ya que establece un nexo con este niño? El padre dice, bueno, te conozco, es hora de que también tus abuelas te conozcan. Y llaman y entran. ¿Quiénes entran? Los abuelos, ¿cierto? Entran a conocer y hay alegría, algarabía y todo aquello. Entonces, cuando llegan los abuelos, en los hospitales regularmente también aterrizan los tíos, ¿verdad? Con globos, con peluches, y como no pueden entrar todos en el cuarto, ¿qué hacen? Hacen la fila abajo de la clínica, ¿no? Pero en medio de la tecnología, el padre lo que hace es para apaciguar un poco esa ansiedad de conocer al nuevo sobrino, coge el celular, le toma una fotografía, lo manda por WhatsApp y esa fotografía comienza a rodar por toda la familia. Es el nuevo miembro de la familia. Entonces, cuando ya el niño sale de la clínica, llegas al vecindario, los vecinos con la curiosidad quieren saber cómo es el nuevo niño, el nuevo miembro de la familia, y comienzan a preguntar. Cuando terminas el permiso de paternidad, ¿qué es lo que pasa? Cuando llegas, tus amigos y tus compañeros de trabajo dicen, ¿cómo es tu niño? Déjame verlo, déjame conocerlo. Y comienzas a mostrar fotos. Y después ya cuando el niño está rosadito, bonito, que se parece a ti, agarras una foto y lo subes al Instagram, al Facebook, ¿verdad? El nuevo miembro de la familia, lo presentas. A la nueva criatura no la guardas, no la ocultas, porque es fruto de tu transformación. Y el deseo del Señor es eso, transforma nuestras vidas y las convierte en una nueva criatura. Y Corintios nos habla, el que está en Cristo, ¿qué cosa es? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas todas nuevas. Somos nueva criatura en Cristo. Somos una obra de sus manos, una obra preciosa de transformación. Somos frutos del amor y del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué vas a hacer con esa nueva criatura? ¿La vas a guardar? ¿La vas a tapiñar porque no quieres que nadie la vea? Porque es solamente mi obra. ¿O vas a permitir que esa obra transformadora que Cristo hizo en tu vida pueda ser compartida con aquellos que no conocen de Cristo? Comparte el Evangelio. Aquí hay más de 1000 historias de transformación y son historias únicas, hermosas de transformación, porque llegamos aquí de hogares destruidos, porque llegamos aquí tal vez
destrozados en nuestros corazones, porque llegamos milagrosamente por una enfermedad curada. Hay historias de transformación que Dios hizo con cada uno de nosotros que necesitan ser compartidas en Guayaquil. Necesitas compartir la obra de transformación de Cristo con tu barrio, con tu vecindario, con las urbanizaciones, porque es el poder de ti manifestado a través de la cruz. Cristo hizo algo por nosotros, hizo algo amoroso. Ahora, tú puedes decir en esta mañana, la verdad es que yo tengo una historia de transformación hermosa, pero me da miedo compartirla. Tú no sabes que me miro a mi espejo y hasta yo mismo me da miedo de hablarme a mí mismo porque tengo mucho temor. No sé cómo voy a compartir esta historia hermosa de transformación. Quiero decirte que la Biblia está plagada de historias de transformación de hombres igual que nosotros, imperfectos. Hombres que tuvieron sus debilidades, hombres que tuvieron sus temores. Fueron gente común y corriente como nosotros, pero usadas para poder expandir su reino. Y hay 3 frases que yo quiero compartir en esta mañana. Hubo un hombre que dijo: no tengo facilidad de palabra, nunca la tuve. Ni siquiera ahora que tú me has hablado, se me traba la lengua y se me enredan las palabras. ¿Sabe quién dijo estas palabras? Moisés, y fue utilizado para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Hubo otro hombre que dijo: mi plan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor de importancia en mi familia. Lo dijo Gedeón y fue llamado como un guerrero para rescatar a Israel de los madianitas. Hubo otro que dijo: no puedo hablar por ti, soy demasiado joven. Y fue Jeremías, un profeta importante de Dios. Y probablemente hayas encontrado esta otra frase que dice: no soy chicha ni limonada. No está en la Biblia. No la busque en la Biblia porque no la va a encontrar. Ya estaban buscando unos, ¿verdad? No está en la Biblia, pero es una frase que muy común la utilizamos en alguna etapa de nuestras vidas. No nos sentimos ni chicha ni limonada, ni fu ni fa. Pero eres una obra maestra de Dios. Y cuando entré a esta iglesia a los 18 años, hay etapas en que tú dices: no sé a dónde va a parar todo esto. Y llegué a los 18 años a esta iglesia, comencé la carrera de crecimiento, lo que hoy conocemos como Renace, crecimiento y cambio. Comencé a aprender de la palabra de Dios. Y cuando estuve listo para abrir un grupo que hoy les llamamos Oikos, vino una pastora y me dijo: hay un papelito con el nombre de una persona que vive en Mapasingue que quiere abrir su casa para que tú puedas ir a liderar un grupo de esa casa. Y yo tenía 18 años y no me sentía ni fu ni fa, pero ahí fuimos. Entonces, como yo vivía en la Prosperina, dije: Prosperina, Mapasingue, está cerquita. Así que llamé a este joven que tenía mi misma edad y contactamos una cita un sábado. Entonces él me esperaba en la Vía Daule y yo digo: chévere, vive su casa en toda la Vía Daule. Entonces cuando nos presentamos me dice: para llegar a mi casa tenemos que coger la buseta. Y cogimos la buseta y comenzamos a subir parte del cerro y llegamos a la mitad del cerro. Y yo le decía entre mí: ha vivido en el ombligo del cerro. Llegamos y le bajamos de la buseta y yo le pregunté a este joven: ¿y dónde queda tu casa? Bueno, mi casa queda un poquito más arriba, hay que subir las escalinatas. Y subimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 30, 40, 50, 60, todas las que había hasta el final de las escalinatas. Y cuando ya llegué sin aire, porque en ese tiempo era un poco más gordito, sin oxígeno, yo le digo: tienes una bonita vista. Y él me dice: pero la de allá arriba es mejor. Entonces subimos otros 200 metros y técnicamente su casa quedaba en la cima de la cooperativa 21 de enero. Y entonces él me mostró, era una casa de 2 pisos con terraza y desde esa casa se veía absolutamente toda la Vía Daule. Y yo veía de dónde había subido. Y yo le preguntaba: ¿y estás seguro que quieren hacer un grupo aquí?
Sí, ¿y desde cuándo estás listo? Desde el próximo sábado. La verdad es que yo me dije, ¿qué puede ocurrir de aquí? ¿Qué va a salir de aquí? No sé en qué lío me he metido. Así que todos los sábados subíamos de 5 a 6 al cerro. Y comenzamos un grupo de 10 a 12 jóvenes de mi edad, contemporáneos. Y los chicos comenzaron a venir acá a la iglesia, algunos comenzaron a tener crecimiento y cambio, lo que conocemos ahora. Y un día, uno de los chicos que tenía potencial me dice, Jorge, voy a irme a vivir lejos de Guayaquil. Y lo único que yo le dije a él fue dos cosas. Busca una iglesia donde puedas tener una comunión con el Señor y nunca te olvides de lo que Él hizo por ti. Antes de la pandemia, estaba yo en mi casa y recibí una llamada telefónica y era este joven. Y él me dijo, aún recuerdo esas palabras de la célula del Cerro de Mapasingue. Y quiero decirte que me voy a cambiar otra vez de ciudad. Y le digo, ¿y dónde te vas? Me voy a vivir cerca de Quito. ¿Y cómo así? La iglesia donde yo asistía por años ha abierto una obra y ahora voy a ser el pastor de esa obra. La buena obra que Dios comienza, siempre Él va a ser fiel para terminarla. No importa si tú te sientas fu ni fa, eres una obra preciosa, solamente una herramienta, un instrumento de Dios. El resto se encarga Dios de usar tu historia para poder transformar la historia de otras personas. Jesús pasó por grandes y pequeñas ciudades. Jesús pasó por Samaria, pasó por Jericó, pasó por la tierra de Pedro y fue haciendo transformaciones. Ese mismo Jesús que pasó por estas ciudades es el mismo Jesús que está pasando por Guayaquil y está dispuesto a cambiar la realidad de nuestra ciudad. Solamente dejamos o queremos o quiere Dios que tengamos la disposición de dejarnos usar para hacer su obra transformadora en medio de nosotros.